Del Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 21 al 28. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm, y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el día de ayer hemos iniciado este tiempo ordinario y hemos escuchado en el Evangelio de ayer la llamada de 4 discípulos del Señor: Pedro y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan. Y el día de hoy pues vemos ya el inicio del ministerio profético del Señor, es decir, de ir enseñando la palabra. Y vemos que el Señor entra en la sinagoga, se encuentra con este endemoniado, el endemoniado empieza a decirle: sabemos quién eres el Santo de Dios, entonces ¿a qué vienes? ¿Vienes a acabar con nosotros? Y es interesante ir viendo la respuesta del Señor, porque el Señor no se pone a dialogar en ningún momento con el demonio, sino que inmediatamente le dice: cállate y sal de él, cierra la boca y sal de él. Queridos hermanos, fíjense que aquí el Señor nos da una enseñanza bien bonita. Primero porque nosotros estamos constantemente expuestos a tentaciones. Y si estamos constantemente expuestos a tentaciones, sabemos que el demonio está en nuestro oído hablándonos y nunca se calla. Y por eso siempre nos pone tentaciones así como que déjate llevar por la pereza, déjate llevar por tu comodidad, déjate llevar por el placer, déjate llevar por la pasión. Eres tú, tienes que pensar en ti, no te pongas a fijarte en los demás, que vas a estar haciendo, entendiendo o escuchando la voz de Dios, ¿no? Entonces el demonio constantemente te está diciendo eso. Y por eso nosotros tenemos que aprender a cerrar la voz del demonio, decirle cállate también al demonio, ¿verdad? Cállate a esa tentación de la pereza, cállate a esa tentación de la lujuria, cállate a esa tentación que nos aleja del plan de Dios. Y entonces en el modo, si nosotros nos ponemos a dialogar con la tentación que se nos presenta, seguramente vamos a perder la batalla. Cuando nosotros no dialogamos con la tentación que tenemos enfrente, entonces casi seguro que vamos a ganar la batalla. Queridos hermanos, el Señor Todopoderoso también siempre nos está hablando al corazón, y por eso nosotros vemos que el lugar donde se lleva a cabo esta enseñanza es en la sinagoga, es en el templo. Y ahí nosotros también vemos otra enseñanza del Señor, que la fortaleza, el manantial, el agua viva que nosotros vamos a conseguir por parte de Dios, el lugar principal donde lo vamos a conseguir es en el templo. Claro, nosotros tenemos que tener las disposiciones de querer recibirlo, pero el lugar principal es el templo. Y por eso nosotros cuando vamos al templo nos preparamos para ir al templo, preparamos también el tipo de encuentro que vamos a tener con el Señor, y sobre todo dejamos que el Señor obre en nuestra vida, que el Señor obre en nuestra historia. Es muy importante que nosotros demos gracias a Dios porque nos deja encontrarnos con Él en ese lugar sagrado, en la casa de Dios, como es conocido el templo, y saber de que ahí en el templo nosotros regeneramos nuestras fuerzas, encontramos ese manantial de agua viva y sobre todo consumimos a Dios Todopoderoso, que es el que nos da fuerza para seguir adelante con fe. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.